este es el taller de emociones. Yo soy Alberto García, soy psicólogo y también doy clases de batería. Algunos ya me conocen, ¿no? Clases los jueves, ¿no? Los jueves, ¿sí? Y pues bueno, entonces, si van teniendo alguna duda, me lo dicen, ¿va? Entonces, ¿qué es sentir? Díganme, para ustedes, así, quien quiera participar, ¿qué es sentir? Lo que sepan ustedes. Levanten su mano nada más. ¿Alguien? Miguel, ¿para ti qué es sentir? No sé explicar. Como te salga. Tener como algo más, algo que te saca de donde normalmente estás. O sea, como que normalmente estás neutral, como algo que te hace tener otro. Es que no sé explicar. Es decir, ubicas algo neutral y de pronto una cosa te hace como sentir. Ajá. Algo. Ajá, ok. ¿Alguien más? ¿Quién más? Ajá, Daniela. Una capacidad sensitiva que tenemos todos los seres vivos para interactuar con nuestro entorno. Ok, es algo humano que nos permite... Algo vivo, porque también los animales sienten. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Que es decir, no solo es humano, sino habla de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos tenemos la capacidad de sentir, ¿sí? ¿Quién más? ¿Alguien más tiene alguna opinión de, o qué se imagina que es sentir? De acuerdo, ustedes ya tienen alrededor de entre los 19 años a 10 años, me parece que en su experiencia ya saben qué es sentir, ¿no? O han experimentado algo con respecto al sentir, ¿no? Entonces, ¿quién más tiene una opinión? Para mí sentir es un tipo de arte porque nos permite crear nuevas asociaciones neurológicas que, bueno, de ahí se derivan muchos proyectos como la música, la pintura, el baile. Que es decir, cuando nosotros creamos conexiones, esto nos lleva a una cuestión como artística. Ajá, y esto lo podemos expresar en las artes, ¿no? Una parte creativa nos lleva a lo que sentimos, lo expresamos. Okay. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues vamos a pasar a qué es sentir. Sentir se divide en ciertas partes. Vamos a ver la primera parte. La primera parte, si quieres, recórrete tantito para acá, Aleni, para que no te sientas como que te agachas y no te incomodes. Entonces, la sensación, vamos a tener en cuenta que para sentir, primero necesitamos entender qué es la sensación. La sensación se relaciona con los 5 sentidos básicos. ¿Saben cuáles son? Ahí está la imagen, pero a ver, 5 personas díganme cada uno. El tacto, ajá. El gusto. La vista, el oído, el olfato. Ya fueron los 5, ¿verdad? Sí, que es decir, a través de nuestros sentidos nosotros podemos experimentar el mundo, ¿no? Nosotros podemos ver el ambiente y realmente estar como... Podemos ver un determinado color, podemos ver determinada textura, que esto nos lleva a poder codificar, por así decirlo, qué es agradable y qué es desagradable. Nosotros podemos llegar a sentir un olor agradable o un olor desagradable. Quizá ya se recuerdan algunos olores, ¿no? Pueden llegar a tener un sabor que gusta y otro sabor que no gusta. Seguramente a todos ustedes un sabor no les gusta, o alguna comida o algo así. También para ustedes y nosotros que somos músicos, podemos notar cuando un instrumento está muy aturde, o cuando una música puede ser realmente muy agradable y confortable, ¿no? Entonces, igual desde la vista podemos ver algo muy agradable o podemos ver algo muy desagradable, ¿no? A alguien a lo mejor la sangre, la basura, moscas, cosas así, pues realmente son desagradables, ¿no? Entonces, la sensación tiene que ver con nuestros sentidos, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar, después viene la emoción. La emoción depende completamente de las sensaciones
y las percepciones, que es decir, en cuanto todo este estímulo llega a nosotros a través de nuestros sentidos, es cuando nosotros empezamos a darle una interpretación. Ajá, que es decir, si yo veo que pasó algo en la esquina, de pronto empiezo a interpretar, bueno, ¿y quién fue esa persona? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Y entonces empiezo a tratar de hilar. Ajá. La emoción se muestra siempre en el cuerpo. Se muestra en los movimientos, en la cara, en la voz, etc. Regularmente cuando, no sé si les ha pasado, a lo mejor están nerviosos y a lo mejor pues, su voz puede cambiar, a lo mejor están temblando, a lo mejor están sudando, pueden pasar muchas cosas. Ajá. Es decir, ustedes se pueden dar cuenta cuando alguien tiene una emoción. ¿Cómo? Por el cuerpo. Ajá, por lo que se mira en su persona. La emoción es intensa y es de corta duración, es decir, se puede llegar a magnificar en el cuerpo, por eso es que se muestra y se ve, pero su duración es corta. Entonces, después está el sentimiento. El sentimiento tiene que ver con la sensación corporal que yo interpreto. Todo esto que ya me pasó y que ya fue una emoción, ¿cómo lo interpreto? Ajá. Tiene que ver con la experiencia y la vivencia personal, que es decir, cada uno ha tenido una vida, pues, ya sea muy distinta o muy parecida, que es decir, tienen una estructura familiar, algunos tienen hermanos, otros no tienen hermanos, ¿no? Convivieron más con ciertas personas o convivieron menos con otras. Entonces, todo eso va generando a que ustedes van a generar sentimientos muy particulares. Ajá. Esto también se relaciona con las ideas y valores que cada uno va adquiriendo conforme su vida, ¿no? Igualmente su contexto familiar, su contexto cultural. Ajá. Entonces, el sentimiento no siempre es visible de forma evidente. Ajá, que es decir, yo puedo ver a lo mejor a Max y yo puedo decir, yo lo veo a lo mejor aburrido, ¿no? Y a lo mejor no precisamente está aburrido, a lo mejor se siente muy feliz, pero yo no puedo ver la felicidad precisamente en él, ¿no? O a lo mejor no tanto la felicidad, sino el que está a gusto. Ajá. Quizá no lo puedo ver, quizá alguien me dice estoy bien, pero realmente no está tan bien. Quizá a lo mejor se siente muy triste, pero no se ve, no lo refleja. Ajá. Entonces el sentimiento es más profundo, ¿sí? Siempre se representa en la mente y el sentimiento es menos intenso, pero tiene una mayor duración. Entonces, queda claro cómo es la emoción y el sentimiento. ¿Ustedes sabían de esto? ¿Sí? ¿Un poco? ¿Más o menos, Julio? Sí, más o menos. ¿Sí? ¿Ya lo habías visto en alguna otra ocasión? ¿En alguna materia, algo en la escuela? No sé. Pues en la secundaria había una materia llamada psicología. Ok, en la secundaria ya dan psicología también. No sabía, pero bueno, sí queda claro. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, más adelante. ¿Pensar y sentir son lo mismo? ¿Qué dirían? ¿No? ¿Por qué no? A ver, cuéntenme. Yo diría que pensar es el simple hecho de pues analizar, ¿no? Una situación que haya ocurrido, algo así, y sentirse diferente, que es lo que te provoca esa situación, ¿no? Pensar tiene que ver con analizar y sentir tiene que ver con algo que te provoca, una acción, algo que te genera algo. Ok. ¿Alguien más tiene algún punto de vista? Sí, Scarlett. Siento que pensar lleva más proceso. Y sentir es involuntario, todo el tiempo estás sintiendo algo, es involuntario. Pensar sí lo haces a propia voluntad. Sí, bueno, esto es lo que comentas, ¿no? El pensar puede ser más como una cuestión de decisión, y el sentir no lo decides, pasa, ocurre. Ajá. Tú no decides qué sentir, simplemente ocurre. Sí, así es. Bien. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que dijeron Julio y Scarlett? Ok, qué bien. Entonces, el pensar, tal cual como ya lo comentaron, es un proceso mental que permite organizar y entender la información.
Esto, el pensar, es desarrollar ideas acerca de algo. Ajá, es la interpretación que yo le doy a lo que sucede. Ajá. Es una característica personal porque no todos pensamos igual. Podemos llegar a pensar de manera distinta acerca de algo. Y hay distintos tipos de pensamiento, hay algo analítico, lógico, creativo, etcétera. El pensar es tal cual un proceso mental. Entonces es muy distinto tal cual al sentir. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes conocen cuáles serían las emociones básicas? ¿Alguien? ¿Sí? Yo te vi en movimiento, Daniela. Cuéntanos, no, cuéntanos. Básicas serían tristeza, desagrado, como en la película, felicidad, ira y ya. Bueno, temor no creo que sea tanto como básico, pero pues como en la película, yo creo. Ok, ¿han visto esa película que dice Daniela? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Órale. Sí, ¿qué es decir? Sí, fíjense, puede haber de 5 a 6 emociones básicas. En algunos incluyen el desagrado y otros no. Que es decir, se relaciona mucho con esa película que se llama Intensamente. Sí la han visto, ¿no? Entonces, pues bueno, es el matea, el famoso matea. ¿Saben qué es el matea? ¿No? El matea es como una manera de poder ver las emociones en 5 letras, ¿no? Que es decir, tenemos el miedo. El miedo puede tender desde, ¿qué es decir? Yo puedo llegar a sentir algún tipo de pánico, que sería como una cuestión como extrema, y yo puedo llegar a sentir como algún tipo de preocupación, que es realmente algo ligero. Entonces, hay todo un espectro de las emociones, que es el miedo como emoción. Después tenemos la alegría. Yo puedo estar como muy, de alguna manera como eufórico, por así decirlo, y puedo llegar yo solo a estar contento, que es completamente un rango distinto, ¿sí? Entonces, después tenemos la tristeza. Yo puedo estar ya sea deprimido o quizás solo puedo estar nostálgico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el enojo, ¿qué se te podría ocurrir, Max? ¿Un ejemplo? ¿Cuál sería como la más alta o la más baja en cuanto al enojo? Una emoción, que es decir, yo te ponía de ejemplo, ¿no? En la tristeza puede ser que estés muy deprimido, o sea, muy por debajo, ¿no? Te sientes muy mal. Y la otra parte sería que estés así como nostálgico. Sí, nostálgico. En el enojo, ¿cuál identificarías tú? ¿Cómo explicarlo? Ponle un nombre, una palabra. Ya sea, busca cualquiera de los dos extremos, ya sea mucho o poco. El enojo podría ser lo máximo el odio y lo mínimo no sé, que nada más como que estés en desacuerdo con una situación. Sí, que es decir, quizá un odio, yo identificaría una ira, ¿no? Una ira, y sí, quizá una molestia, ¿no? Que es decir, me molesté con tal persona, pero pues no sentí ira hacia esa persona. Que es decir, por ejemplo, ¿quién me ayuda con el afecto? ¿Qué sería? Elena, por ejemplo, ¿tú qué identificarías en el afecto? Pues, no sé, bueno, yo creo que lo más grande sería llegar a amar a una persona. Y pues lo leve, por así decirlo, que te agrade, que te caiga bien. Como un agrado por alguien. Y la otra cuestión sería amar, ¿no? Como amar demasiado a una persona, ¿no? Entonces, sí queda claro este matea, sí lo pueden recordar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una actividad. Quiero 3 personas. ¿A quién le gustaría? A ver.
voy a pasar. 3 personas, ¿quién yo los elija? ¿Estás de acuerdo? Un valiente o una valiente.